En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con un poema de Luis Cernuda que pone el dedo en la llaga de muchas cosas. Vamos a hablar aquí del resentimiento de algunos poetas, del resentimiento que sienten algunos poetas y que puede considerarse también como prototipo del resentimiento humano. Mucha gente escribe con frecuencia para que le presten atención. No digo que todos los poetas escriben para que les presten atención. No digo que escriben o que escriban subjetivamente, subjuntivamente, para que les presten atención. Pero lo que sí es cierto es que cuando la gente se expone públicamente, y sobre todo expone sus sentimientos y sus emociones públicamente, sin duda lo hace para que les presten cierta atención. El contenido de la poesía puede ser en muchos casos el contenido del propio yo, la vida personal, subjetiva del personaje o de la persona o del poeta, o puede ser también un conjunto de ideas objetivas. No conviene confundir la crítica literaria con la literatura misma. La crítica literaria se orienta a la interpretación de la literatura y la literatura tiene unos contenidos muy diferentes. Aquí vamos a hacer referencia a un poema de Cernuda, escrito un año antes de morir, en 1962. Cernuda muere en 1963. Había nacido en 1902, un año después de la muerte de Clarín, que muere en 1901, el autor de La Regenta, y Cernuda muere en 1963, exactamente 101 años antes de que naciera Unamuno, en 1964. Y un año antes de morir, en 1962, escribe este poema que vamos a leer a continuación. Y verán ustedes en la lectura de este poema cómo sufre el poeta cuando no le hacen caso, o cuando cree que no le hacen caso. Y no se equivocaba mucho, porque en realidad, ¿quién presta atención a los poetas? ¿Quién les ha prestado atención a los poetas? A los poetas les prestaba atención la universidad cuando en la universidad se estudiaba poesía. Ahora en la universidad no se estudia poesía, ahora en la universidad se estudian cosas, se estudia literatura creativa, ya no se habla ni de, escritura creativa, ya no se habla ni de literatura, y se estudian emociones básicamente, se hace terapia de grupo, es decir, se hace cualquier cosa realmente. No digo que las cualesquiera cosas que hoy día se hagan sean más o menos útiles que la poesía, eso ya depende de cada uno. Pero lo que sí es cierto es que Cernuda no se equivocaba excesivamente cuando consideraba que ya muchos de sus contemporáneos no le hacían caso ni le prestaban atención. Y baste recordar que no hace mucho tiempo, en una subasta que hubo en una célebre casa de subastas, donde se subastaron una serie de bienes que pertenecían a la biblioteca personal de Luis Cernuda, nadie pujó por ellos, es decir, no hubo tampoco ni el menor interés en adquirir estos libros, estos discos, estos objetos o estos bienes que habían pertenecido a un poeta tan importante y tan señero en su momento como fue Luis Cernuda, un epígono de la generación del 27, al que muchos otros poetas de esa misma generación no quisieron particularmente bien o no trataron tan particularmente bien como él hubiera querido que lo trataran. Puede ocurrir con frecuencia que entre los colegas las relaciones sean muy hostiles. Ya saben ustedes que para hacer infeliz al profesor de universidad, Dios creó al colega. Pues lo mismo que ocurre con el profesor de universidad, ocurre con los médicos, ocurre con los poetas, ocurre con los ingenieros y ocurre con todo el mundo, incluso con los vecinos. Para hacer infeliz a un vecino, Dios creó el otro vecino también, ¿no? De tal manera que la convivencia y la relación entre los seres humanos siempre resulta conflictiva. Aquí no hablamos para que nos presten atención. Yo nunca he hablado para que me presten atención. Yo he hablado para que la literatura tenga valor. No hablo para que me presten atención, no trabajo para que me presten atención, trabajo para que la literatura tenga valor. Trabajo para que los materiales literarios puedan interpretarse por parte de personas que tienen especiales limitaciones o especiales obstáculos por razones económicas o por razones de acceso a interpretar materiales literarios. Es decir, el objetivo fundamental aquí no es el oyente, no es el lector, es la literatura. Insisto que trabajamos no para que se nos preste atención, no trabajamos para que se nos preste atención, trabajamos para que la literatura tenga valor. Trabajamos para que la literatura tenga un valor que hoy día en la sociedad no se le reconoce o la mayor parte de las personas no le reconocen.
No nos preocupa que las personas poco inteligentes no valoren la literatura, nos preocupa que las personas inteligentes no valoren la literatura como la literatura exige que haya de ser valorada, en definitiva. Por esa razón, aquí el objetivo fundamental no es tanto el lector o el oyente, cuanto la literatura, para acortar distancias con esa literatura que numerosos lectores o numerosos oyentes tienen interés en conocer más allá de los obstáculos, las limitaciones o las fronteras que la separan de ella. Nos esforzamos porque la literatura adquiera un valor en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que pierde en contextos que precisamente deberían apoyar a la literatura, y en instituciones que, como la universidad y otros centros educativos, deberían prestar por la literatura una atención y un respeto que no prestan. Del mismo modo que el músico, o el profesor de música, o el intérprete, el instrumentista, no trabaja tanto para el público, sino para que la música tenga valor, pues aquí lo mismo, es decir, lo importante es la literatura, no somos nosotros somos unos intermediarios entre las posibilidades del conocimiento humano y lo que la literatura exige conocer, el desafío que a la inteligencia supone la literatura. Nosotros, tanto ustedes como lectores, como yo, como posible intérprete de la literatura, somos unos intermediarios entre el conocimiento humano y la literatura, de manera que menos protagonismo, menos narcisismo y menos entusiasmo. Esto lo digo sobre todo pensando en un poeta como Cernuda, que se queja, se va a lamentar, va a relamer sus heridas, en definitiva, porque no se considera bien querido, bien quisto, bien leído, bien valorado, ni por sus contemporáneos, ni siquiera ya por sus amigos. En este contexto no quiero dejar de mencionar que el próximo 12 de febrero, fecha que ya se acerca, tendrá lugar en Vigo la presentación de este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, un libro que se ha publicado recientemente y que, bueno, según parece, sigue todavía entre los 100 primeros en la lista de los más vendidos de Amazon. En este libro se habla de poesía, se habla de literatura y se habla de una serie de cuestiones muy importantes para sobrevivir en este siglo XXI, y la literatura es una de ellas. Las posibilidades que la literatura ofrece al ser humano para hacerse compatible con una realidad y sobrevivir a ella es mucho más importante de lo que se ofrece en cantidad de terapias de grupo y ante cantidad de discursos de vendedores de humo que nos distancian de lo que verdaderamente es necesario, el conocimiento y la inteligencia, y la literatura ofrece muchas posibilidades de ello. Vamos entonces a ver este poema de Cernuda y vamos a ver qué es lo que Cernuda, en el último año de su vida, en el penúltimo año de su vida, 1962, a punto de morirse ya un año más tarde, 1963, dice a sus paisanos. Podemos pensar en Sevilla, pero también podemos pensar en España en general, en sus colegas de profesión en particular. El caso es que lo hace en tercera persona a sus paisanos, podría decir a mis paisanos, pero es una manera de distanciarse incluso del destinatario desde el lenguaje. El paisano es el que comparte país, en definitiva, el que pertenece al mismo país que nosotros, a mis paisanos. Y lo primero que dice es: no me queréis. Vamos a leer primero todo el poema, pero claro, es muy triste que él empiece dirigiéndose a sus paisanos diciendo no me queréis. Bien, pero ¿por qué te tienen que querer? Es decir, quiero que me queráis, es el deseo de... Claro, el poeta inmediatamente dirá, no, yo no quiero que me quieran, no, yo no quiero que me quieran, entonces ¿por qué se dirige a ellos? No, en realidad, yo he dicho muchas veces que yo no soy narcisista porque yo no estoy encantado de conocerme a mí mismo, yo estoy encantado de no conocerte a ti, en definitiva, con todo respeto del mundo, pero yo he dicho muchas veces que yo no quiero conocer a nadie, y esto a veces se ha repetido en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, pero es que es así, o sea, realmente, como decía Benedetto Croce, el atoso es el que me priva de la soledad y no me da la compañía. Naturalmente no todo el mundo es un atoso, por supuesto, pero esa necesidad de valorarse a sí mismo en la medida en que valoran los demás a uno mismo es un gran error. Unamuno incluso advertía, y lo escribió en determinados contextos, que el ser humano se valora a sí mismo en tanto que los demás lo valoran a sí mismo. Es decir, el ser humano cree en sí mismo, confía en sí mismo, en la medida en que los demás creen en él. Es como si las emociones humanas dependieran de las emociones de los demás. Esto es un gran error. Es decir, mis conocimientos no dependen de tus opiniones.
Los conocimientos no pueden depender nunca de ninguna opinión de nadie, y desde luego el estado de ánimo de una persona no puede depender jamás de lo que los demás hagan en sus imaginaciones, en sus sueños o en sus pesadillas. Pero los poetas, que son particularmente narcisistas, esto no es una oración de relativo, sino de adjetivo. Los poetas que son particularmente narcisistas, no los poetas, que son particularmente narcisistas, sino que los poetas narcisistas, pues los hay que no lo son, yo no los conozco, pero los hay, no se preocupan de si los quieren o no los quieren. Por eso digo que nosotros trabajamos no para que nos hagan caso ni para que nos presten atención, sino para que la literatura tenga más valor. Eso es lo realmente importante. El protagonista de nuestras intervenciones es la literatura, no somos nosotros somos unos intermediarios. Otra cuestión es que la gente se fije en el intermediario y no en el objeto de conocimiento, pero eso es otra cuestión, Dice Cernuda, leo, a sus paisanos: no me queréis, lo sé, y que os molesta cuanto escribo, os molesta, os ofende. Culpa mía tal vez o es de vosotros, porque no es la persona y su leyenda lo que aquí, allegados a mí, atrás os vuelve. Mozo, bien mozo era cuando no había brotado leyenda alguna, caísteis sobre un libro, primerizo lo mismo que su autor, yo mi primer libro. Algo os ofende, porque sí, en el nombre y su tarea. Mi leyenda, dije, tristes cuentos, inventados de mí por 4 amigos, que jamás quisisteis, ni ocasión buscasteis de ver si acomodaban a la persona misma si traspuesta. Mas vuestra mala fe los ha aceptado. Hecha está la leyenda, y vosotros, a mí desconocidos, respecto al ser que encubre mintiendo doblemente, sin otro escrúpulo a vuestra vez la propaláis. Contra vosotros y esa vuestra ignorancia voluntaria, vivo aún, sé y puedo, si así quiero defenderme. Pero aguardáis al día cuando yo me encuentre aquí, y entonces la ignorancia, la indiferencia y el olvido, vuestras armas, de siempre sobre mí caerán como la piedra, cubriéndome por fin lo mismo que cubristeis a otros que, superiores a mí, esa ignorancia vuestra precipitó en la nada como al gran Aldana. De ahí mi paradoja, por lo demás involuntaria, pues la imponéis vosotros, en nuestra lengua escribo, criado estuve en ella y por eso es la mía, a mi pesar quizá bien fatalmente, pero con mis expresas excepciones. A vuestros escritores de hoy ya no los leo, de ahí la paradoja, soy sin tierra y sin gente, escritor bien extraño, sujeto quedo aún más que otros al viento del olvido que cuando sopla mata. Si vuestra lengua es la materia que empleé en mi escribir, y si por eso habréis de ser vosotros los testigos de mi existencia y su trabajo, en hora mala fuera vuestra lengua, la mía, la que hablo, la que escribo. Así podréis con tiempo, como venís haciendo, a mi persona y mi trabajo echar afuera, de la memoria en vuestro corazón y vuestra mente. Grande es mi vanidad, diréis, creyendo a mi trabajo digno de la atención ajena. Y acusándoos de no querer la vuestra darle, ahí tenéis razón, mas el trabajo humano, con amor hecho, merece la atención de los otros, y poetas de ahí tácitos lo dicen, enviando sus versos a través del tiempo y la distancia, hasta mí atención demandando. Quise de mí dejar memoria, perdón por ello pido. Mas no todos igual trato me dais, que amigos tengo aún entre vosotros, doblemente queridos por esa desusada simpatía y atención entre la indiferencia. Y gracias quiero darles ahora, cuando amargo me vuelvo y os acuso, grande el número, no es más, basta para sentirse acompañado. A la distancia en el camino, a ellos, vaya así mi afecto agradecido. ¿Acaso encuentre aquí reproche nuevo, que ya no hablo con aquella ternura confiada, apacible de otros días? Es verdad y os lo debo, tanto como a la edad, al tiempo, a la experiencia. A vosotros y a ellos debo el cambio, si queréis que ame todavía, devolvedme al tiempo del amor. ¿Os es posible? Imposible como aplacar ese fantasma que de mí evocasteis.
Bien, evidentemente Cernuda aquí hace referencia a muchos problemas personales, de relaciones personales, incluso el propio antólogo, el propio editor, Luis Antonio de Villena, no entra en materias, porque son materias desagradables. Es decir, es un conflicto entre poetas en los que siempre es mejor no entrar. Los chismes no deben cultivarse, la maledicencia, la malsinería, el mal hablar de otros no debe fomentarse. Hoy día se fomenta públicamente, descaradamente, sin ningún tipo de problema. No porque la gente sea valiente ni temeraria, sino porque la gente es inconsciente e insensata. De hecho, el miedo a las consecuencias de la malsinería es un síntoma de inteligencia. El miedo mismo es un sexto sentido, es un síntoma de inteligencia. Quien carece de miedo no suele ser necesariamente porque sea valiente. La valentía es la consciencia del miedo, que es más fuerte incluso que la propia consciencia del miedo. La temeridad es cierta inconsciencia ante el miedo, pero la insensatez y la inconsciencia que hace a la gente incurrir en imprudencia, eso ya supone carecer de ese sentido. Entonces es imprudente practicar la chismografía, la chismorrería, y creo que Luis Antonio de Villena hace muy bien en no entrar en detalles feos y desagradables. Son problemas personales, baste Cernuda para hablar de ellos y las malas relaciones que tenía con otros poetas de la generación del 27, como fue Pedro Salinas, en algún caso como fue Dámaso Alonso en otros. Pero esos son problemas personales en los que nada tenemos que ver, ni nada que explotar. La dedicatoria en acusativo, dirigida a sus paisanos y en tercera persona, implica un distanciamiento que el propio poeta no consigue, porque después en el texto del poema habla constantemente en primera persona y respira por la herida, es decir, realmente sufre mucho. Pero si nosotros examinamos las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios conforme a los criterios de la crítica de la razón literaria, que es la metodología que nosotros utilizamos, no usamos la literatura como terapia de grupo. Sobrevivir en el siglo XXI implica conocer la realidad a la que nos enfrentamos, no desde las emociones, sino desde la inteligencia. La literatura es un desafío a la inteligencia y aquí hay que conocer las ideas que maneja el propio Cernuda. No me queréis, es una afirmación negativa. No me queréis, lo sé que no me queréis, porque yo de alguna manera quiero que me queráis, querría que me quisierais, pero no me queréis, lo sé. Además, lo dice claramente, no me queréis, lo sé. Nótese que este poema es una carta, es una epístola, en definitiva es un poema epistolar, dirigido a sus paisanos. Puede decir, a mis paisanos, calle número tal, etcétera, etcétera, o país número cual, o localidad número cual. Sevilla, España. Él escribe este poema desde San Francisco, desde Estados Unidos, en febrero del año 62. No me queréis, lo sé, pero es que no solo no lo quieren, según él sabe, sino que les molesta lo que escribe, Claro, aquí Cernuda lo que demuestra es que necesita afecto, necesita que lo quieran, y necesita un reconocimiento que no le llega porque está exiliado, no ha tenido el exilio de otros autores que luego volverán a España. Cernuda sale de España en plena guerra civil en 1938 y no volverá nunca. No es el regreso de Alberti, no es el regreso de Jorge Guillén, no fue el regreso de otros poetas, ni tampoco su exilio fue el exilio de otros poetas. No me queréis, lo sé, y que os molesta cuanto escribo. Es un poema epistolar y autobiográfico. Esto sí que es poesía de la experiencia, pero de la experiencia honda, no gratuita, sino verdaderamente lesionada, de la experiencia herida. Que os molesta cuanto escribo. Es decir, claro, lo importante no es que moleste a los colegas lo que uno escribe, eso es totalmente irrelevante. Lo importante es que la literatura no sea inofensiva, pero nadie escribe literatura para sus colegas. Escribe literatura para que la literatura tenga unos valores que queden preservados en una forma de escritura que no es el discurso jurídico, que no es el tratado médico u oncológico, que no es una partitura musical, o que no es una forma escultórica. Es decir, quien escoge la literatura para objetivar una serie de ideas, lo hace porque esas ideas requieren un estatuto específico que no es ni el lenguaje de la economía, ni el lenguaje de la jurisprudencia, ni el lenguaje musical, ni el lenguaje de la escultura o de la arquitectura, ni tampoco el lenguaje de los tratados anatómicos o de la psicología forense. Es decir, la literatura es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa.
Entonces, claro, la literatura puede permitirse cualquier objetivo, pero tiene que descartar siempre uno fundamental: ser inocua, ser inofensiva. La literatura inteligente es una literatura que ofende. ¿Que ofende a qué? Ofende a los límites de la libertad, básicamente. En la literatura está el genoma de la libertad humana, están las claves del genoma de la libertad humana. Si hay un cromosoma o un genoma de la libertad humana, ese es el que describe las claves de lo que la literatura es, básicamente. Cuando escribo os molesta, os ofende, incluso crece, es decir, hay una enumeración casi intensiva. Pero además, Cernuda utiliza mucho la antipáfora. La antipáfora consiste en hacerse preguntas que el mismo sujeto responde. Os molesta, os ofende. Y más adelante encontramos lo mismo, son antipáforas o prosopodis, sujeciones, es decir, enunciados interrogativos a los cuales responde el propio sujeto que hace la pregunta. Os molesta, os ofende, te molesta, es decir, él mismo responde a la pregunta que se hace intensificándola y con un contenido propio de la epanortosis, de una autocorrección, de una precisión, que no es tanto una autocorrección cuanto una intensificación en la precisión que se afirma. Os molesta, no, os ofende incluso, os parece malo que escribo. Culpa mía tal vez o es de vosotros, es decir, ¿quién es aquí el responsable de esta ofensa? ¿Soy yo que os ofende o sois vosotros los que por las razones que sepáis os sentís ofendidos por mí? Es decir, es una carta casi como la que los enamorados despechados escriben mutuamente, tirándose los trastos a la cabeza, pero claro, aquí no hay un amor traicionado, aquí hay simplemente una amistad más que traicionada en muchos aspectos. Porque no es la persona y su leyenda lo que ahí, allegados a mí, atrás os vuelve. Es decir, Cernuda se queja de que lo han malinterpretado, no solo como poeta, literariamente, sino también como persona, socialmente. Es decir, sus contemporáneos y sus conterráneos, las personas que comparten su época y las personas que comparten su geografía, las que comparten su historia, contemporáneos, y las que comparten su geografía, conterráneos, lo han maltratado, no lo han valorado como es debido. Es una elegía hasta el punto de que casi podríamos considerar esta carta, poema, epistolar, como una elegía de sí mismo, en cierta manera narcisista, porque el poeta va a morir dentro de un año y lamenta enormemente esta incomprensión a la que lo han sometido sus propios colegas de profesión y de generación, y de patria misma. La cultura española, la lengua española lo ha marginado. Mozo, bien mozo era cuando no había brotado leyenda alguna, caísteis sobre un libro primerizo, lo mismo que su autor. Yo, mi primer libro, nótese la egolatría, mi libro, ¿no? Todos recordamos aquel 22 de abril de 1993, cuando Francisco Umbral en un programa de televisión dijo: yo vengo aquí a hablar de mi libro. Sé que fue un 22 de abril, porque fue el día antes que yo leí la tesis doctoral, que fue un 22 de abril de 93, y por eso lo recuerdo. Es decir, de nuevo la egolatría, ¿no? Es decir, yo, mi primer libro. El primer libro de Cernuda fue Perfil del aire, y no lo trataron bien sus propios colegas de generación. Claro, esto es casi un acto de crueldad. Si un libro es malo, no vale la pena difundirlo, no vale la pena hablar mal de él. Se habla mal de los libros que son buenos, por envidia, siempre. Se habla mal por envidia de los libros que son buenos. Lo que pasa es que hoy día la gente ya ni siquiera sabe hablar mal con coherencia ni con dignidad, habla chapuceramente y lo hace muy mal. Pero hubo un tiempo en que la gente inteligente, por envidia, hablaba mal con inteligencia de los libros buenos. Hoy día ya se ignoran, simplemente. Entre otras cosas porque libros buenos hay muy pocos. Eso sí, cada uno cree que sus libros son los mejores. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Mozo, bien mozo era cuando no había brotado leyenda alguna, caísteis sobre un libro, se refiere a Perfil del aire, su primer libro. Primerizo, lo mismo que su autor, yo, mi primer libro. Nótese prácticamente epanalepsis, mi primer libro, yo, el primer autor, primerizo. Algo os ofende porque sí, en el hombre y su tarea. Es decir, que tanto yo como persona, poeta Luis Cernuda, como mis libros, mi obra, os ofende, os molesta realmente. Es decir,
se siente malquisto, se siente malquerido, y no es capaz de sobreponerse a eso. En realidad, Neruda debería haber mandado a tomar, por donde no digo, a todas estas personas que lo minusvaloraban o lo despreciaban, y no debería haber tomado como centro de gravedad las críticas que le hacían. Fernando Fernán Gómez, el actor, declaró en cierta ocasión que nunca leía las críticas que los críticos le hacían. Obviamente, ¿para qué las va a leer? Pero ¿qué interés puede tener para un profesional de su trabajo, de su oficio, las críticas del prójimo? Son totalmente irrelevantes, eso es chismorrería pura. Eso es lo que hace la gente en las imaginaciones de los demás, pero completamente, o sea, no tiene ningún valor. Un gran profesional como Fernán Gómez no prestaba atención a nada de eso. El error de Cernuda, el error de mucha gente es prestar atención a lo que dicen sobre uno. Nos la pela, completamente. Mi leyenda, dije, de nuevo una epanortosis, de nuevo una autocorrección, y la pregunta y autorrespuesta, la antipáfora, la prosopodis, la sujeción, el responderse a sí mismo. Mi leyenda, dije, tristes cuentos. Es decir, esas leyendas que vertieron sobre él son tristes cuentos, inventados contra él, de mí, dice, por 4 amigos. Y ahora dice, ¿amigos? De nuevo vuelve a cuestionar su propio lenguaje a la hora de referirse a sus colegas de generación. Amigos que jamás quisisteis, ni ocasión buscasteis de ver si acomodaban a la persona misma si traspuesta. Es decir, que los acusa de ser transductores de su propia obra, de su propia vida, es decir, de haber vertido sobre él una leyenda negra incluso. Mas vuestra mala fe los ha aceptado, es decir, habéis creído las mentiras que habéis vertido sobre mí y las habéis promovido, inventado y difundido y hasta creído por mala fe. Es decir, acusa a sus colegas, a estos grandes poetas que nosotros en muchos aspectos hemos estudiábamos antes, hoy día no se estudia nada de esto, hoy día se lee a Harry Potter y a otros autores parecidos, pero hubo un tiempo en que en los centros de enseñanza se enseñaba literatura, ¿no? No crean, que hubo un tiempo en que había civilización. Y mi generación perteneció todavía a ese grupo de personas que estudiaron literatura en la enseñanza media y también en la universidad. No se crean, no hace tampoco, fue el siglo pasado, pero en fin, todavía a finales del siglo pasado se estudiaba literatura y poco después también, hoy día ya nadie sabe lo que es esto. Pero bueno, que no lo sepan ellos no quiere decir que no queden personas inteligentes que todavía se dediquen a ello. A la persona misma así traspuesta, mas vuestra mala fe los ha aceptado. Hecha está la leyenda, y vosotros, de mí desconocidos, respecto al ser que encubre mintiendo doblemente, sin otro escrúpulo a vuestra vez la propaláis. Es decir, que un año antes de su muerte, en 1962, Cernuda sigue muy dolido por hechos que ocurrieron ya antes de la Guerra Civil Española y que se han visto subrayados, preservados, perpetuados a lo largo de toda su vida como poeta y como profesional. Y esto ha sido para Cernuda, ha sido particularmente duro, y de hecho, en el último año de su vida, sigue respirando por la herida. Insisto que este poema es un ejemplo característico de una carta, de un poema epistolar doliente, también muy narcisista, de una persona que no es capaz de superar las emociones heridas, las emociones lesionadas por los comentarios del prójimo. Esto es un tema muy actual, pero que en realidad, vamos, es que no merece la menor atención en este tipo de comentarios, que son completamente absurdos. Lo que digan los demás es totalmente irrelevante, aunque sean los mejores poetas de la generación del 27, aunque sea Dámaso Alonso, aunque sea Pedro Salinas, es totalmente irrelevante. Contra vosotros y esa vuestra ignorancia voluntaria, fíjese este sintagma, ignorancia voluntaria. La ignorancia voluntaria es una de las características de la barbarie, como lo es también la ignorancia violenta. Claro, la ignorancia voluntaria no siempre es pacífica, no siempre es consciente de las consecuencias a las que conduce, pero Cernuda sí es cierto que fue un poeta muy desestimado, muy poco valorado en vida, y hoy día prácticamente es un poeta olvidado. Claro que también podríamos decir en el Ubi sunt, ¿qué ha sido de Dámaso Alonso? ¿Qué ha sido de Jorge Guillén? De Vicente Alexandre se habla por su casa en ruinas, pero mucho menos por su obra poética. De Pedro Salinas apenas se habla ya. De Lorca se habla por el uso ideológico que se ha hecho de él, unos en un sentido y otros acomplejados por el sentido contrario.
Pero, ¿dónde está la poesía en la vida de los poetas? ¿Qué ha quedado de todo eso? Pues ha quedado muy poco, no hablemos ya de un Domenchina, de un Manuel Altomaguirre, de un José María Quiroga Pla, Miguel Hernández. A Miguel Hernández hay que dedicarle una serie de vídeos y lo haremos ya inmediatamente, porque es un grandísimo poeta, un grandísimo poeta que conduce de la literatura española del siglo XX directamente al barroco español, etcétera, etcétera. Es decir, son muchos los poetas que tenemos y que están sepultados bajo la ignorancia voluntaria de un sistema educativo como el actual, que no se ocupa de ellos. No podemos esperar que el sistema educativo se ocupe de ellos. Hagámoslo nosotros. Hagámoslo nosotros. No estamos supeditados en nuestro tiempo libre a los sistemas educativos. Hablamos no para que se nos preste atención, no trabajamos para que se nos haga caso, trabajamos para que la literatura tenga valor. Ese es nuestro objetivo, dotar a la literatura de un valor que la sociedad contemporánea no le reconoce. Pues peor para la sociedad, no para la literatura. Vivo aún, sé y puedo, si así quiero, defenderme. Es decir, aquí viene una reacción. Como a la alergia viene una reacción, al desprecio, a la minusvaloración viene una reacción del poeta. Pero aguardáis al día cuando ya no me encuentre aquí, es decir, esperáis a que me muera para olvidarme del todo, para sepultarme del todo. Y aquí viene el concepto de olvido que maneja tan recurrentemente Cernuda en su poesía, donde habite el olvido. Y entonces la ignorancia, la indiferencia y el olvido, vuestras armas de siempre sobre mí caerán como la piedra. Es decir, él sabe, él es consciente de que una vez que fallezca, ignorancia, indiferencia y olvido caerán sobre él. Pero eso cae sobre todos. El propio Cortázar, ¿qué soy de Cortázar? ¿Qué soy de Cortázar? El propio Cortázar tiene versos donde advierte que no serás ni recuerdo. Dice Cortázar, no serás ni recuerdo. Entonces, la ignorancia, la indiferencia y el olvido caerán sobre mí, reconoce Cernuda. Pero es que también han caído sobre quienes las han vertido sobre él. Y la ignorancia, la indiferencia y el olvido caen sobre todos nosotros. Hoy vivimos en un presente constante. Para mucha gente, en un presente continuo, porque ya no sabe escribir ni hablar en presentes de indicativo, hablan en presentes continuos ingleses constantemente. Porque no hay ni pasado ni futuro, todo es un presente omnímodo y omnipotente. No hay memoria ni previsión, no hay visión de lo antecedente ni examen de lo consecuente, no lo hay para nada. Ignorancia, indiferencia y olvido, ¿y qué más da? Pero si dentro de 100 años todos calvos, en definitiva. Lo importante es que se viva con inteligencia y con salud. Y lo uno suele ir unido a lo otro, porque cuando se pierde la inteligencia también se pierde algo muy importante desde el punto de vista de la salud. De siempre sobre mí caerán como la piedra, la ignorancia, la indiferencia y el olvido. A otros que superiores a mí esa ignorancia vuestra precipitó en la nada como al gran Aldana. Aquí se refiere Cernuda a Francisco de Aldana. Francisco de Aldana es un poeta del Renacimiento español que nace en unas fechas muy de la historia de España del siglo XX, pero nació en el siglo XVI. Nace en 1537, Francisco de Aldana, un año guerra civilista, si lo comparamos con el siglo XX, y muere en 1578, un año muy constitucionalista, si lo comparamos con el siglo XX. Es decir, son fechas relativamente fáciles de acordar, y de hecho todo el mundo sabe perfectamente las fechas de muerte y la fecha de nacimiento de Francisco de Aldana. Eso lo sabe todo el mundo, vamos, uno pregunta por la calle, ¿cuándo nació y murió Francisco de Aldana? Y todo el mundo le dice, bueno, 1537, 1578. Si no, pregunten ustedes que verán que todo el mundo sabe quién es Francisco de Aldana y cuándo nació y cuándo murió. Bueno, pues Luis Cernuda lo advierte en este poema y dice, me olvidaréis como cayó contra Francisco de Aldana por parte de sus correligionarios y contemporáneos lo mismo. De ahí mi paradoja por lo demás involuntaria, es decir, Cernuda va a hablar aquí de un rechazo hacia España, hacia los intelectuales de España, hacia los escritores de España, porque como no lo quieren, él se siente obligado también a rechazarlos, a repudiarlos. Es decir, no es capaz de responder con indiferencia, que es lo que tendría que hacer. ¿Y a ti qué más te da? Si no te quieren, que no te quieran. ¿Qué falta tienes tú de ellos? Pero claro, le faltó ese cromosoma, le faltó ese punto, le faltó esa capacidad para decir, no me queréis, que os den por ahí, ¿qué más da? Pero no fue capaz de eso.
Y entonces dice, pues la imponéis vosotros en vuestra lengua escribo, criado estuve en ella y por eso es la mía, a mi pesar quizá, bien fatalmente, pero con mis expresas excepciones, a vuestros escritores de hoy ya no los leo. Es decir, con excepciones no os leo. Es decir, a mis contemporáneos yo no os leo. Quiero decir, bueno, entonces en este caso Cernuda perpetúa el mismo problema, ¿no? Es decir, los condena también él a ellos, a la ignorancia, al olvido, a la indiferencia. Es decir, no os leo. Es decir, como no me queréis a mí, yo no os quiero a vosotros. Pero bueno, claro, esto es muy propio de una forma de narcisismo, en definitiva, ¿no? Es decir, si no me queréis a mí, yo no os quiero tampoco. No, si me quieres, te quiero. Si no me quieres, no te quiero. Claro, pero esto no es madurez. Esto es una sensibilidad herida, un ego dañado, en definitiva. El ego más fuerte es aquel que no necesita a los demás. El anonimato es el paraíso de aquellos que no necesitan ni el poder ajeno, ni la creencia que los demás les profesan para sentirse seguros. Es decir, son los que viven emancipados del poder ajeno y de la vanidad propia. Y Cernuda en este punto no fue capaz. No fue capaz de sobrevivir a eso. A vuestros escritores de hoy ya no los leo. Pues peor para ti, Luis, en definitiva. ¿Qué le vamos a hacer? Hay escritores de todos los tiempos a los que vale la pena leer, desde los antiguos hasta los que hoy escriben. No serán muchos, pero hay algunos que siempre vale la pena leer. De ahí la paradoja, soy sin tierra y sin gente. Bueno, esto es el narcisismo del hombre solo, en definitiva, del hombre al que nadie quiere. Bueno, ¿y qué? Yo estoy encantado de no conocer a nadie, ¿no? Escritor bien extraño, sujeto quedo aún más que otros al viento del olvido, que cuando sopla, mata. Pero nos va a matar todo a todos, es decir, tampoco podemos... Baroja se burlaba de Unamuno porque decía Baroja que para Unamuno la fama o el mérito era que dentro de 500 años siguieran acordándose de él. Eso a Baroja le importaba un bledo. Es decir, Luis Cernuda aquí necesitaría cierta dosis de barojismo, cierta indiferencia ante el mundo. Nada va a cambiar. Como diría, insisto, Quevedo, ¿no? En el mundo naciste no a enmendarlo, sino a vivirlo, Clito, y padecerle. Eso es lo que hay, no hay más misterios. Y aquí ataca enormemente a la intelectualidad española de mediados del siglo XX y del siglo XX en definitiva, y dice, si vuestra lengua es la materia que empleé en mi escribir, y si por eso habréis de ser vosotros los testigos de mi existencia y su trabajo, es decir, de mi persona y de mi obra, en hora mala fuera vuestra lengua la mía, la que hablo, la que escribo, es decir, que casi repudia, rechaza el ser español, es decir, se habría adscrito a otra cultura o a otra sociedad si la hubiera encontrado, pero es que tampoco la ha encontrado, no ha encontrado acogida en otra placenta cultural. Porque, claro, que alguien como Cernuda encuentre acogida en una cultura como la de los Estados Unidos de aquella época iba a ser muy difícil. Hoy día la anglosfera ha abierto muchas puertas de entrada para acoger a personas que de alguna manera no se sienten cómodas en otras sociedades y en otras culturas, y ha potenciado enormemente esta incomodidad de lo ajeno para incorporarlos a una supuesta comodidad de lo propio. Y eso ha permitido captar a mucha clientela que ideológicamente resulta muy rentable una vez movilizada allí donde convenga. Claro, si Luis Cernuda hubiera vivido en esta época, probablemente se habría convertido o habría convertido esa reacción alérgica emocional hacia quienes lo despreciaron en una forma alternativa de orientarse o de reaccionar contra ellos, y una forma negativa de reaccionar contra ellos. Pero en aquel entonces no lo había. Comprendan ustedes que cualquier tipo de reacción emocional siempre busca una placenta, un depósito, un lugar donde crecer y fomentarse. Claro, si los prejuicios, en lugar de combatirse, se estimulan, se incrementan, el resultado es un conflicto humano de consecuencias impredecibles. Evidentemente, los prejuicios deben controlarse, deben combatirse, deben cuestionarse, pero no deben estimularse. Todas las ideologías se orientan básicamente al estímulo de los prejuicios, no a la crítica de los prejuicios. Critican los prejuicios de las ideologías contrarias, pero no los prejuicios de la ideología propia. Ese es el secreto de toda ideología. Por eso yo siempre he dicho que no hablo nunca en nombre de ninguna ideología, de ninguna
filosofía y de ninguna religión. Hablo en nombre de los conocimientos de los que dispongo para interpretar la literatura. Lo que los demás hagan con esos conocimientos o con esos criterios no es responsabilidad mía, ni está previsto en mis palabras, evidentemente. La mía, la que hablo, la que escribo, en la lengua española. Así podréis con tiempo, como venís haciendo, a mi persona y mi trabajo echar afuera de la memoria en vuestro corazón y vuestra mente. Es decir, se siente completamente repudiado, se siente como un poeta maldito entre los suyos, específicamente entre los suyos, pero claro, también era para decirle a Luis Cernuda, no te van a prestar más atención los anglos, los angloamericanos, los anglosajones, no van a leer nada que esté escrito en español, no lo ven, no prestan atención a eso. Grande es mi vanidad, diréis, creyendo a mi trabajo digno de la atención ajena. Bueno, todo el mundo cree a su trabajo digno de la atención ajena, en tanto que se engaña a sí mismo pensando que lo que hace sirve para algo. Hay que ser más modestos, hay que suponer que lo que hacemos puede servir para que la literatura valga más, o no, pero al menos tenemos que intentarlo. Creyendo que a mi trabajo digno de la atención ajena, dice Cernuda, y acusándoos de no querer la vuestra darle, es decir, os acuso que no me queréis prestar atención. Ahí tendréis razón, mas el trabajo humano con amor hecho merece la atención de los otros. Aquí Cernuda se acoge al derecho de las buenas intenciones. Dado que hago un trabajo con amor, pues de alguna manera tendréis que reconocer, si no la calidad del trabajo, al menos la buena intención amorosa con que lo hago. Era para decir, no te van a reconocer nada. Es decir, nadie te va a reconocer nunca absolutamente nada. Eso debes estar completamente convencido. Es decir, no solo no van a reconocer ninguno de tus méritos a lo largo de toda tu vida, sino que te van a patalear todo lo que puedan para minusvalorar cualquier cosa que hagas. Entonces, eso es el imperativo fundamental del género humano. La envidia es la forma más siniestra de admiración. Ya lo sabemos, nos la pela, nos importa un bledo. Evidentemente, si uno fuera a escribir lo que escribe pensando en la opinión de los demás, escribiría tonterías. Los que escriben tonterías, allá ellos. Y advierto que las tonterías se venden a muy buen precio siempre. Las cosas valiosas cuestan lo que cuesten, pero es que nadie las compra ni aunque se las regalen. Las tonterías, sin embargo, se venden carísimas y las compra todo el mundo. El humo que se vende, bueno, cotiza en internet que no vean. Grande es mi vanidad, diréis. Hasta mí, atención demandando. Quise de mí dejar memoria, perdón por ello pido. Sí, el poeta quiere dejar constancia de sus versos, quiere dejar memoria, como diría Unamuno, mientras vibres todo entero, soy yo lector que en ti vibro. Es decir, ese ansia de perpetuarse, de preservarse, yo tampoco la comprendo, sinceramente. No sé qué sentido tiene que la gente hable de uno o se acuerde de uno, pero si siempre te van a interpretar mal, siempre lo van a hacer equivocadamente. O sea, cree el ladrón que todos son de su condición. Ese es el principio hermenéutico fundamental de la interpretación y del análisis que los demás hacen de nuestras obras, de nuestros actos y de nuestras personas. En definitiva, siempre es una interpretación descontextualizada, siempre es una interpretación estropeada, hermenéuticamente estropeada. ¿Para qué quieres que te interpreten? Si ya, aunque interpretes la literatura de la mejor manera posible, van a hacer pésimas interpretaciones de la literatura, ¿para qué quieres convertirte tú en protagonista de ninguna interpretación? Es decir, mas no todos igual trato me dais. Aquí distingue un poco, hace una valoración no metamérica, es decir, no todos son iguales, sino que distingue atributivamente a una que otra persona. Mas no todos igual trato me dais, que amigos tengo aún entre vosotros. Es decir, no te fíes de los amigos, hay dos tipos de amigos, los verdaderos y los falsos. Los falsos, sabes cuándo te van a traicionar, los verdaderos son aquellos amigos que nunca sabes en qué momento te van a traicionar, pero da por seguro que lo harán. Estate convencido, puedes estar convencido de que lo harán. Los amigos son de dos tipos, verdaderos y falsos. Los amigos falsos son aquellos que sabes cuándo te van a traicionar. Los amigos verdaderos, los de verdad, son aquellos que nunca sabes cuándo te van a traicionar, pero que lo harán, eso no te quepa la menor duda. Así que fíate tú de los amigos y no corras, como de la Virgen. ¿Qué amigos tengo aún entre vosotros? Ya, cuenta con eso. Doblemente queridos por esa desusada simpatía y atención entre la indiferencia, y gracias quiero darles ahora, cuando amargo me vuelvo y os acuso. Él reconoce su propia amargura. Grande el número no es
mas basta para sentirse acompañado, a la distancia en el camino. A ellos vaya así mi afecto agradecido. Es decir, es un guiño, un reconocimiento a las personas que le brindan amistad. Pero las amistades falsas son siempre redundantes, porque toda amistad es falsa, en definitiva. Y el que crea otra cosa, pues que crea lo que quiera. ¿Acaso encuentre aquí reproche nuevo? Es decir, considera que cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra. Que ya no hablo con aquella ternura confiada, apacible de otros días. Era para decir, Luis, ¿cuándo hablaste con ternura? No nos engañemos. Confiada, apacible de otros días. Es verdad y os lo debo, tanto como a la edad, al tiempo, a la experiencia. Ese término que da nombre a este género de poesía, la poesía de la experiencia. A vosotros y a ellos debo el cambio. Si queréis que ame todavía, devolvedme al tiempo del amor. Os es posible, incluso ofrece un pacto. Si queréis que os quiera, decidme que me queréis. ¿Qué quieres el amor de nadie? Al tiempo del amor, ¿os es posible? Imposible, como aplacar ese fantasma que de mí evocasteis. Es decir, da por renunciado, da por deshecho toda esta relación entre los seres humanos. Pero lo que sí queda muy clara, lo que sí queda muy claro es esta clara tendencia del propio poeta a mostrar su deficiencia emocional, su debilidad emocional, su vulnerabilidad emocional y cómo necesita el público para sentirse valorado. Ese es un punto débil muy grave, muy grande, tremendo. Es, a mi juicio, sin haber estudiado ni psiquiatría ni psicología, uno de los puntos más dramáticos a los que con frecuencia tiene que enfrentarse el ser humano en diferentes momentos de su vida. Que su obra no sea reconocida, que su trabajo no sea valorado por un jefe, que sus estudios no sean debidamente calificados por el profesor de turno. Es decir, todo este tipo de actos que de alguna manera remiten a la baja calificación en los resultados académicos, a la baja valoración de la productividad en nuestro ámbito laboral. Pero eso va a ocurrir sistemáticamente. Nos juzgan personas que tienen menos currículum que nosotros. En las agencias de evaluación, en las comisiones, están presentes personas que tienen menos currículum vitae que nosotros. En las comisiones de oposición, en el tribunal, hay gente que tiene menos currículum que nosotros y nos han juzgado ese tipo de personas. Y lo harán en el futuro si nos volvemos a presentar, lo harían si nos volviéramos a presentar a esas oposiciones. Es decir, con esto tenemos que lidiar. Nos gobiernan personas que tienen menos inteligencia que el pueblo que las vota. Es decir, dirigen empresas personas que tienen menos conocimientos que los que consumen esos productos. Es decir, el mundo siempre ha funcionado en una alta dosis al revés. No podemos pretender de ninguna manera que nos quieran quienes no nos conocen. No podemos pretender de ninguna manera que nos valoren quienes no conocen la materia de la que hablamos y quienes no están en absoluto habituados a saber cuáles son verdaderamente nuestras ideas sobre aquellos temas a los que nos referimos, fundamentalmente la literatura. Todas las interpretaciones que el ser humano hace comúnmente, habitualmente, salvo las científicas y las muy profesionales, son interpretaciones equivocadas y erradas. Por lo tanto, no podemos cifrar el valor de lo que hacemos desde el punto de vista de las opiniones o de la malsinería del prójimo, porque esto no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Y en este punto, Luis Cernuda no supera esa lesión emocional, esa herida emocional que vino además directamente de sus propios colegas. Como diría Julio César, tú también, hijo mío. Sí, los traidores son nuestros amigos, básicamente.